Hola amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres y esta vez seguiremos hablando de esta famosa herramienta que se ha vuelto muy utilizada en estos últimos tiempos. Ustedes saben que me refiero a Zoom. Y bueno, esta vez yo les quiero hacer estas preguntas. ¿Cuántos de ustedes no prenden su cámara porque realmente no les gusta lo que está pasando acá atrás? Quizá les da pena o quizá simplemente no les gusta mostrarlo. ¿Cuántos de ustedes piensan que en una sesión no se puede cambiar el nombre? O que incluso grabar o hacer grupos pequeños está limitado solo para las versiones de paga. Bueno, para todos los que piensan así, yo les quiero informar que están completamente equivocados. Zoom tiene grandes características que no tienen absolutamente ningún costo. Tienen algunas limitantes, principalmente en el tiempo, ¿no? Que te permite tener hasta 40 minutos de sesión. Pero yo les voy a enseñar cinco increíbles funcionalidades que tiene Zoom y que ustedes seguramente ni siquiera sabían que existían o pensaban que costaba. Entonces pongan mucha atención, enseguida les voy a mostrar. Pero antes, no olviden, para los que apenas van empezando en Zoom, no olviden que aquí están los videos de inicio en los que vimos cómo crear una cuenta y cómo dar los primeros pasos. Entonces empecemos. Ok, entonces les voy a enseñar cómo se hace esto en esta muy nueva versión, precisamente liberada el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo podemos cambiar el fondo virtual. Para hacer eso simplemente tenemos que irnos a esta opción que está al lado de la cámara y le vamos a dar en donde dice escoger fondo virtual. Una vez que estamos aquí en escoger fondo virtual, vamos a poder cambiar entre diferentes fondos. Como pueden ver, aquí hay un fondo de Golden Bridge, acá hay uno de vegetación, aquí hay uno de la Tierra, acá hay uno de la aurora boreal, incluso si se dan cuenta tiene animación. Y acá estamos en la playa. Entonces digamos que me voy a quedar con el fondo de la playa. Lo cierro y entonces ya mi video, si se pueden dar cuenta en esta ventana, pues yo ya estoy así. Y si quieren ver pues las demás personas cómo me ven, pues aquí al lado tengo un iPad con la que pueden comprobar cómo me ven. Y yo puedo hacer lo mismo, ahora yo estando en el iPad, ¿no? Yo puedo hacer lo mismo desde el iPad, la opción se encuentra de este lado, aquí está fondo virtual, en fondo virtual selecciono el fondo que yo quiera y se dan cuenta, ocurre exactamente lo mismo. Ya tenemos un fondo virtual y con eso ya no me tengo que preocupar porque se vea lo que hay atrás, ¿no? Es una muy buena herramienta, muy buena funcionalidad. Ok, y para desactivarlo, pues como ya vieron, nada más aquí se desactiva. Yo me voy acá a cerrar, me regreso a la conferencia y de este lado, pues mi video está todavía con el fondo, lo quiero eliminar, simplemente me vuelvo a ir a escoger fondo virtual, le pongo none. Y dense cuenta, aquí pueden ustedes subir más, pueden subir imágenes o videos, ¿no? Entonces ustedes pueden poner un fondo personalizado con un logotipo de su empresa o algo que a ustedes se les haga más profesional, ¿no? Muy bien, con eso aprendimos cómo instalar el fondo virtual. Ahora vamos a aprender a cambiar el nombre durante una sesión. Para cambiar el nombre durante una sesión es muy sencillo. Simplemente nos vamos a ir aquí a este menú y le vamos a dar en cambiar nombre o renombrar. Y al darle renombrar aquí nos vamos a poner como participante 1, ¿no? De esa manera yo puedo actualizar mi nombre y las demás personas ya pueden ver mi nombre actualizado, ¿no? Aquí se dan cuenta, aquí está como participante 1, ya me lo cambió. Y con eso hemos aprendido de manera muy sencilla a cambiar el nombre. Ahora, ¿cómo grabo? Es muy sencillo. Para grabar solamente basta con presionar este botón. Ahora, no todos pueden grabar, solamente cuando en la configuración habilitaste que las demás personas que están en la reunión puedan grabar. En este caso, solamente la persona que hizo la reunión puede grabar. Pero también las personas que ven la reunión pueden grabar si tú habilitas eso en las opciones. Eso se los voy a enseñar en otro video. Entonces, para grabar simplemente presionamos grabar, aquí ya está grabando. Cuando queramos detener, podemos detenerlo o lo podemos pausar. Y una vez que terminamos nuestra grabación, aquí la detengo, y aquí dice que el archivo va a ser convertido a MP4 cuando la sesión termine. Entonces, esa grabación ya quedó ahí. Yo puedo volver a empezar la grabación por si quiero seguir grabando otra parte.
la puedo pausar, ¿no? Y después continuar, o la puedo volver a detener y esperar al final de la sesión para obtener los archivos de mis grabaciones. Muy bien, con eso tenemos ya la funcionalidad de grabación. Ahora, la funcionalidad de compartir pizarra, esta es una herramienta muy padre, me gusta mucho y les voy a mostrar. Para eso, lo que tenemos que hacer simplemente es habilitar desde compartir pantalla, decirle desde un iPhone o un iPad. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo compartir contenido que venga desde cualquier dispositivo Apple a través de un enlace de AirPlay. Lo que me requiere para esto es que tanto la computadora como el teléfono o la tableta estén dentro de la misma red. Deben de estar en la misma red. Y te pide que instales un plugin. Entonces vamos a instalar el plugin. Se instala muy rápido. Y vamos ahora a hacer la difusión. Vamos a difundir, digamos que mi iPad. Muy bien, entonces quiero compartir desde mi iPad. Para hacer eso simplemente me voy a mi iPad y hago duplicar pantalla, selecciono mi sesión de Zoom. Se pueden dar cuenta, acá ya está la pantalla. Ahora lo único que tengo que hacer es ir a hacer alguna nota y puedo empezar a dibujar. Esto es una prueba. Entonces, de esta manera yo podría estar teniendo una llamada, una clase, podría estar dando una clase y podría estar haciendo mis anotaciones. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera tan fácil, yo puedo seguir presentando, yo puedo hacer anotaciones, conecto por medio de AirPad de manera inalámbrica mi iPad y tengo más herramientas para colaborar y para enseñar. Esto está muy interesante. Después, ahora les voy a enseñar cómo se hace una sala grupal. En este caso, no sé si se han dado cuenta que en algunas ocasiones cuando nos metemos a un salón, nos dicen, los vamos a mandar a grupos pequeños. Bueno, cuando hacen eso, nosotros nos imaginamos que pues, son una de las funciones que deben de tener un costo, pero en realidad no tiene ningún costo. ¿Cómo logramos hacer eso? Para esto solo tengo que abrir mi página de Zoom, entrar a mi cuenta. Una vez que estoy en mi cuenta, simplemente tengo que irme a configuración. Dentro de configuración, nos vamos a ir aquí abajo a donde está en la reunión avanzada. Lo pueden hacer desplazándose o picándole de este lado en donde dice en la reunión avanzada. Y se pueden dar cuenta, la primera opción, sala para grupos, está desactivada. Cuando yo activo esta opción, automáticamente ya le estoy diciendo que me permita hacer grupos pequeños. Entonces, de esta manera yo ya puedo crear mi sesión, creo una nueva sesión. Invito obviamente a todos los participantes y a través de la opción de invitar o si programé la reunión. Y ya que tengo a todos los invitados dentro y yo necesito ahora mandarlos a grupos, pues lo único que tengo que hacer es utilizar esta opción de aquí que dice Breakout Rooms. Al presionar Breakout Rooms me dice asigna cuántos participantes en cuántos cuartos, de manera automática o de manera manual, o sea, que te permita tú decir quiénes van con quiénes o que lo haga de manera aleatoria. Esto, pues recordemos que la versión gratuita tiene un límite de 100 usuarios, entonces podríamos administrar hasta 100 participantes en el número de cuartos que nosotros decidamos. Y en la versión de paga nos permite tener hasta 200 participantes y mandarlos a cuartos más pequeños. Muy bien, entonces de esta manera únicamente presionamos en crear cuartos y automáticamente va a mandar a todos a cuartos. Recuerden que esta opción pues, es administrable desde la persona que genera la reunión, pero también el que genera la reunión puede hacer co-host a otras personas para que puedan también administrar estas funciones.
Y bueno, como pudieron ver, estas son las 5 características más impresionantes que tiene Zoom. No se despeguen del canal, próximamente les vamos a traer también los 5 errores más comunes que cometemos al utilizar estas aplicaciones y les vamos a enseñar todas las nuevas aplicaciones que están surgiendo porque también las tienen que conocer porque tarde o temprano van a tener que convivir con todas ellas. Entonces no olviden, suscríbanse, activen la campanita, eso es muy importante porque si no, no se van a enterar de los nuevos videos y acuérdense, si este video les sirvió de algo a ustedes, compártanlo. También dejen sus comentarios aquí abajo por si tienen algún interés en conocer algo o incluso nos quieren aportar una nueva idea para hacer videos. Son muy bienvenidas. Bueno, finalmente yo les agradezco haber estado aquí conmigo en este video. Síganos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Daniel Torres y les deseo una feliz cuarentena. ¡Hasta luego!